Buenos días, estimados estudiantes. Espero se encuentren muy bien y estén avanzando mucho en sus actividades diarias. Comprendo que a algunos se les ha presentado muchas dificultades en relación al tiempo de entrega. Comprendo todas ese tipo de situaciones. Sin embargo, es bien importante que ustedes me den a conocer esas dificultades oportunamente. No esperemos el último día de entrega, ya que pues de esa manera a ustedes se les va saturando de actividades y la intención no es esa. Lleven a cabo el cumplimiento del cronograma como se les estableció como ayuda para que ustedes se organizaran un poco. Recuerden que la intención es que ustedes desde sus casas puedan ir manejando también un horario de estudio, eso como parte de los hábitos a los cuales ustedes se deben comprometer durante esta dinámica que estamos trabajando. Esto también pues fueron cosas que se hablaron el día de la reunión de padres. Es importante tener en cuenta esos buenos hábitos de estudio en donde ustedes se programen diariamente de acuerdo a las actividades que vayan a realizar, una jornada de máximo 6 horas de estudio para que la otra la puedan disfrutar en otro tipo de actividades. Para esta oportunidad les voy a hacer unas aclaraciones con respecto a la guía de matemáticas de fracciones para quienes ya entregaron. Felicitaciones a todos los que han trabajado el desarrollo de habilidad y en gran medida han tenido muchos aciertos y están demostrando el proceso de avance en esta temática. Sin embargo, hay cositas por revisar, por corregir, que ustedes con esta ayuda que les envío el día de hoy pueden ir haciendo sus correcciones. No es necesario de que envíen nuevamente la actividad, sino que ya ustedes de manera muy consciente lo realicen en su cuadernito, y espero este video sea de gran ayuda. Es un video explicativo frente a la temática en la cual ustedes van a poder contrastar mucho las ideas que ya pusieron a prueba en el desarrollo de esta actividad. Entonces teníamos como primer punto hacer la representación gráfica de las fracciones. Nos daban una fracción numéricamente para representarla gráficamente. Aquí teníamos era que indicar la fracción que nos pedían. Recuerden que la parte de arriba se llama numerador, la parte de abajo denominador, y en ese sentido tendríamos que graficarlo tomando el número de partes de arriba coloreadas sobre el total de partes. Esa es la manera de hacer la representación gráfica de las fracciones. La parte de arriba indica el número de partes coloreadas, la parte de abajo el denominador, el número total de partes de la unidad. Cada figura representa la unidad y está dividida en partes equivalentes, que quiere decir que son iguales, en donde vamos a tomar la que nos indica cada numerador. En este caso era 9, tomábamos 9 partes, en esta 1 de 4, en esta 2 de 3 y en esta 1 de 9. Para la siguiente parte, en donde ya es el proceso contrario, ya tenemos que hacer la representación numérica partiendo de la representación gráfica. Hacemos la misma interpretación, en donde la parte de arriba nos va a indicar el número de partes coloreadas y el número de abajo el total de partes que completan la unidad. En este caso tenemos una unidad dividida en 4, en donde solamente una está coloreada. En este caso 7 de 12, en este caso 3 de 6, 4 de 8, 3 de 4, 1 de 3, 4 de 8 y 3 de 6. Cada figura representa la unidad. Ya para la siguiente parte de la actividad, en donde nos pedían completar la tabla, teníamos que de igual manera identificar esas partes que tiene la fracción. La parte de arriba que representa el numerador, la parte de abajo el denominador, y teníamos que completar y hacer la representación gráfica de cada una. En este caso pues yo utilicé todo el espacio que tenía para hacer la representación. Algunos lo hicieron aquí más pequeñito, es correcto, no hay ningún problema, siempre y cuando las partes sean como les decía, equivalentes, es decir, iguales. Entonces aquí tomamos 4 como numerador, 6 denominador, y hacemos la representación del gráfico, en donde tomábamos 4 de 6 y se leía 4 sextos. Así sucesivamente hacíamos la representación gráfica para cada uno, indicábamos cuál era el numerador, cuál era el denominador y cómo se escribía. De esta manera quedaría la tabla total, siempre teniendo en cuenta
que el numerador indica número de partes que se colorean, denominador número de partes, total de partes de la unidad. Continuando a la siguiente, teníamos una actividad asociada a las fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes, tengan en cuenta que son aquellas fracciones que son iguales, equivalentes que indica igual, pero tienen una representación numérica o gráfica diferente. Pero si los simplificamos, vamos a encontrar que las fracciones van a ser iguales. En este caso, todas las fracciones que se representaban aquí son equivalentes. Teníamos era que indicar numéricamente cuál era la representación. En este caso 2 de 4, en este 4 partes coloreadas de 8. Aquí teníamos que hacer una subdivisión en donde teníamos que hacer todas las partes iguales. Recuerden que no podemos tomar una parte más grande y una parte más pequeña y asumir que son dos partes. No, en este caso esta parte de acá era más grande, ¿sí?, que las otras. Entonces esta de acá era más grande que esta y esta. Entonces al trazarle la línea teníamos que todas iban a ser iguales. En este caso la representación indicada, para que hagan sus correcciones, es 8/16, ¿sí? Aquí era 18/36, 2 cuartos, 1 medio, 8/16 y 4 octavos. Nos pedían que con una flecha indicar cuáles eran las fracciones que eran equivalentes, se representaran igual. En este caso todas las fracciones, como les digo, si se dan cuenta, representan la mitad de la unidad. En este, si corremos esta para acá, nos quedaba la mitad del rectángulo. Si trasladamos estas dos hacia acá, nos quedaba la mitad. Igualmente, si tomábamos este triángulo acá y lo poníamos acá, nos quedaba la mitad. Aquí sí teníamos fácilmente la visibilidad de que era la mitad. Si cogíamos esto y lo poníamos acá, la mitad, aquí teníamos la mitad claramente. Estos 4 los movíamos para acá, la mitad, y estos los movíamos hacia acá, nos quedaban la mitad. Entonces todos representaban 1 medio. Ya para trabajar las fracciones homogéneas, tenemos que, cuando tenemos las fracciones homogéneas, dejamos el mismo denominador y operamos los numeradores. Entonces en este caso teníamos que sumábamos lo de arriba, ¿sí? 2 más 5 era 7, y el denominador, que era 4 en los dos, que eran iguales, homogéneo quiere decir igual, entonces lo dejábamos acá. Entonces tienen la misma forma las fracciones, dejábamos el 4 como denominador. Así lo hacíamos para la siguiente, mismo denominador, y sumábamos la parte superior, 4 más 2 más 5. Aquí teníamos una fracción ya heterogénea, ¿sí? Recuerden que en la explicación virtual se explicó cómo era que se realizaban aquellas fracciones heterogéneas, que eran las que tenían un denominador diferente. Esto no lo podemos operar de manera directa, ¿sí?, como lo hacíamos acá, sino que ya tenemos que acudir a esa ley de las mariposas que les expliqué, en donde multiplicábamos estos dos y después hacíamos la operación en cruz. En este caso era 124 por 12, ¿sí?, y 8 por 124 y 12 por 2, donde los resultados eran estos, ¿sí? Eso lo podíamos simplificar, es decir, hacer la fracción más pequeña, reducirla más. En este caso dividíamos entre 8 el de arriba y entre 8 el de abajo, y el resultado final era 127/86. Algunos agregaron aquí el 4 porque creyeron que era que de pronto faltaba el 4. No, la operación está dada de esta manera, ¿sí? Aunque el título dijera fracciones homogéneas, pues la gran cantidad eran homogéneas, pero dejé esta acá para evidenciar si lograban identificar y diferenciar las fracciones homogéneas y heterogéneas y su manera de resolución. Entonces, a modo de corrección, les planteo lo siguiente para que ustedes, por favor, en casa hagan la corrección correspondiente. La siguiente ya corresponde a restas de fracciones. En este caso, no podemos restar 3, no podemos restar 7 de 3, perdón. Entonces acudimos a convertir, a pasar esta fracción
esta de primeras y esta de segundas. Inicialmente sí se podría resolver acudiendo a un universo numérico diferente, que es el denominado de números enteros, pero ustedes por ahora no trabajan ese contenido, lo van a ver mucho más adelante, pero pues es posible. En este caso sí se podía coger esta fracción, pasarla adelante y poder hacer la operación fácilmente. ¿Listo? Entonces aquí sí hubo un error en el planteamiento de la operación, ahí sí les pido excusas, pero muchos lo resolvieron así, pasando la fracción adelante, y lo resolvieron de esta manera. Aquí tenemos que, como es homogéneo, el denominador lo podíamos dejar 3, ¿sí? Y operar la parte de arriba fácilmente. Lo mismo sucedía con este, que me pasó lo mismo que acá en el primero, entonces ahí sí les pido excusas, pero fácilmente podíamos resolver esa fracción, si acudíamos a pasar esta fracción, ¿sí?, aquí más adelantico, y podíamos resolverlo. Para la resolución de problemas, niños, aquí es bien importante hacer un buen ejercicio de comprensión. ¿Listo? En el primer problema que nos tenía, en el enunciado nos comentaban que eran 3 hermanos, en donde uno consumía 1/8 de la torta, otro hermano 3/16 y el otro hermano 2/16. Nos decían que qué parte de la torta se sirvieron entre los 3 hombres. Para ello teníamos que acudir a una suma de fracciones. Habían 2 formas: una, realizándolo de acuerdo al orden de las operaciones que nos indicaban como salían en el enunciado. Por ejemplo, primero 1/8, después 3/6, lo operábamos y después le sumábamos 2/16, ¿sí? O lo podíamos asumir tomando las fracciones homogéneas y después efectuando la heterogénea. En este caso es en el orden en que salen las cantidades numéricas: 1/8 más 3/16, lo operamos y luego lo simplificamos. La simplificación era dividiendo el numerador y el denominador entre 8. ¿Listo? Ahora lo que hacíamos era ese resultado lo sumábamos con la otra cantidad que nos salía en el problema y nos daba 7/16, ¿sí? Eso por medio de fracciones homogéneas. La segunda forma era tomar las 2 fracciones homogéneas que teníamos, que era 3/16 y 2/16, y el resultado era 5/16. Después ese resultado lo sumábamos con 1/8 y nos daba 56/128. Al simplificarlo, entonces obteníamos que era 7/16. Pero entonces en este caso, para algunos que lo quieren hacer paso a paso, pueden empezar para simplificar dividiendo esa cantidad de arriba y la de abajo entre 2, y así sucesivamente hasta llegar al resultado. Cuando no es divisible entre 2, pues lo dividimos entre 3, pero en este caso todos nos dieron entre 2. O simplemente podemos acudir a dividirlo entre 8 y nos da el mismo resultado. Ya para el siguiente problema, que era asociado al gasto de sueldo de don Antonio, entonces él gastaba su sueldo en alimentos y en ropa. Entonces teníamos que sumar 2/5 más 1/10, ¿sí? Y podíamos obtener el total. Entonces esta es la operación indicada: 2/5 más 1/10. Aplicamos la ley de la mariposa. Lo de abajo lo multiplicábamos, después multiplicábamos en cruz, nos daba 25 sobre 50. Eso lo simplificábamos dividiéndolo entre 5 sucesivamente hasta llegar a 1/2, y ese era el resultado. Ya finalmente nos corresponde hacer la equivalencia del tiempo que nos daban con el indicado. Entonces aquí teníamos que encontrar la equivalencia de 2 horas en minutos, entonces era 120, 3 semanas en días, y así sucesivamente. Felicitaciones a todos por sus esfuerzos. Entiendo que surgen muchas dudas y muchas dificultades para la realización de este tipo de actividades, pero es importante indagar. Recuerden que nuestra metodología lo permite, que cuando ustedes presentan dificultades, ahí es cuando surge ese nivel de responsabilidad, de compromiso y de autonomía que cada uno puede llevar a cabo. Entonces surgen dificultades, surgen dudas, debemos acudir a muchos elementos que están a nuestra mano. Sin embargo, en esta oportunidad quiero que contrasten esas ideas que ustedes
pusieron a prueba en esta actividad. Y felicitarlos porque lo han hecho muy bien. A los que lo entregaron oportunamente, muy bien, felicitaciones. Muy seguramente personas que ahorita tuvieron algunas dificultades y no pudieron hacer entrega de esta actividad en el tiempo oportuno, pues se pueden orientar de esto para que por favor hagan el ejercicio muy reflexivo en cuanto a cómo se resuelve esta operación, qué elementos se ponen a prueba en este tipo de actividades, y pues de esa manera tener un proceso de aprendizaje mucho más claro. Me alegró poder compartir estos conocimientos con ustedes. Espero sigan teniendo éxito en sus actividades. Les solicito el favor, niños, no se dejen colgar de tiempo, porque veo que algunos tienen todavía muchas actividades pendientes por entregar, y eso obviamente les va a generar un tipo de incomodidad a la hora de realizarlas todas, se les va a quitar mucho tiempo. Y pues recuerden que seguimos en un proceso mucho más comprometido, teniendo en cuenta que se nos extiende un poco más esta cuarentena. Es cuando más debemos ser responsables. Un abrazo para todos y muchas felicidades a todos. Que pasen un excelente día.